buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, esperando que todos se encuentren muy bien. En esta tarde me ha tocado entregar la reflexión de su palabra y les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para orar. Señor Padre amado, Padre eterno, te pido en esta tarde, Señor, mira, Señor, vamos a entregar una reflexión de tu palabra, una porción de tu mensaje. Unge mis labios, Señor, para que todo aquel que esté escuchando este mensaje sea recibido en sus corazones. Ante las dificultades que puedan tener, ante un problema que pueda tener algún hermano o amigos, Señor, que sea un mensaje de paz, de amor y de consuelo. Esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, el mensaje de su palabra se encuentra en esta tarde en el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Y tiene por título Jesús anda sobre el mar. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Su palabra nos expone aquí. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Hay un detalle en este versículo que es necesario que notemos. Vemos al Señor con prisa y nos llama la atención que el Señor no estaba mandando a los discípulos que se fueran, sino que Él más bien los estaba forzando a que se marchasen. ¿Cuál era la razón? Porque el Señor actuaba así. Es evidente que Jesús quería sacarlos de aquel ambiente de exaltación que se había creado después de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Se ve en los capítulos anteriores, o digamos en los versículos anteriores. Recordemos que el milagro que había producido un tremendo impacto sobre la gente y muy probablemente los mismos discípulos fueron contagiados por este entusiasmo, digamos. Así es que el Señor tuvo que hacerle subir a la barca a la fuerza. Entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Quién despedía a la multitud? Jesús. Una vez que Jesús consiguió que sus discípulos entraran en la barca y se marcharan, luego tuvo que persuadir a las multitudes para que también se fueran. Pero, ¿por qué actuaba Jesús de esta manera? Podemos preguntarnos. Tal vez porque las multitudes pensaban en un reino material, debido a la esclavitud que el pueblo estaba sometido frente a la gobernanza de los romanos. Pero la esclavitud de la que Jesús había venido a liberarles no era de los romanos, sino la de sus propios pecados. Y esto estaba muy lejos de sus pensamientos, porque mientras Dios no cambia el corazón del humano, el hombre sigue siendo un ser ingobernable. Ni los mejores programas políticos logran funcionar por causa de la maldad del ser humano. Y el Señor sabía que antes de poder ser rey de los hombres, era necesario acabar con el pecado y proveer al hombre un nuevo corazón.
Era inevitable pasar por la cruz antes de sentarse al trono, en su trono. Y se fue, ¿saben a dónde? Al monte a orar. Solo, tranquilo, como muchos de nosotros podemos necesitar. Estar solas, a solas en un lugar especial y poder tener esa cercanía con el Señor. El Señor no buscaba la fama o las alabanzas de los hombres, sino que lo que realmente llenaba su corazón de gozo era la comunión con su Padre. Y sin duda, esta es probablemente la causa de mucha de la pobreza espiritual de nuestras propias vidas y tal vez, ¿por qué no decirlo?, de las iglesias. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, estaban en medio de una tormenta. Los discípulos estaban en medio de la tormenta y también nosotros podemos encontrarnos, queridos amigos, hermanos, en medio de situaciones dolorosas, luchando contra las adversidades. Tal vez ellos podrían creer podrían creer ser olvidados por el Maestro, pero no es así. El Maestro no se olvida ni deja de vernos. Donde quiera que un discípulo se encuentre y cualesquiera que sea las circunstancias que les rodeen, el Señor vela por nosotros. Qué verdad más consoladora, ¿cierto? Sin embargo, dicho todo esto, también debemos notar que el Señor no llegó hasta ellos, sino hasta cerca de la cuarta vigilia de la noche. O sea, esto quiere decir entre las 3 y las 6 de la madrugada. En una ocasión anterior, Jesús ya había demostrado que era capaz de calmar los vientos y el mar. Pero ahora va a demostrar que también puede hacer de las aguas hacer que las aguas les sirvan como una senda para sus pies. Porque dice su palabra en este versículo, y vino a ellos andando sobre el mar. Este versículo muestra de forma muy hermosa, queridos amigos, hermanos, de la manera que el Señor acude en auxilio de los que le creen y confían en Él, de los suyos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y le dieron voces de miedo. Estaban aterrados. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así, aterrados por frente a las circunstancias, dificultades que creemos inalcanzable poder solucionarlas? Este es un detalle que nos deja confusos. Por un lado, los discípulos estaban casi toda la noche luchando contra el viento sin apenas lograr avanzar, fatigados, cansados, mientras que, por otro lado, Jesús pasa a su lado. Los discípulos no lograron identificarlo adecuadamente. Les parecía que era un fantasma, y esto impidió que Jesús les pudiera ayudar. Esto nos hace pensar en lo importante que es reconocer correctamente quién es Jesús. En cierto sentido, es fácil entender la reacción de los discípulos. ¿Cómo podría esperar que Jesús viniera a ellos andando encima de las aguas, cierto? Pero muchas veces ocurre lo mismo con nuestras vidas, con nosotros. El Señor se presenta de forma inesperada. No le reconocemos y dejamos que pase de largo en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces las personas no logran percibir que es en la cruz de Cristo donde Dios se ha manifestado con mayor claridad? Y así pasan a su lado cargados como están en sus pecados y problemas, dificultades, sin percibir que allí donde Dios se manifiesta a los hombres en la cruz del Calvario. Y les dijo, escuchen esto, y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Queridos hermanos,
cómo les consoló el Señor dándoles seguridad, que era Él mismo quien se acercaba a ellos. Qué consuelo es saber que nuestro Señor sabe cuándo andamos en medio de nuestras dificultades y Él está siempre a nuestro lado. Sin duda, esta ha sido también la experiencia de todos los creyentes. Todos hemos pasado por esto. Cuando Cristo estaba presente, la tormenta se convierte en calma. Cristo se presenta en nuestra vida y nuestra tormenta se calma. Lo que parecía imposible se hace realidad. Lo insoportable se hace soportable y se superan las limitaciones sin sucumbir. Una vez que Jesús entró en la barca, el viento se calmó y ellos se asombraron de gran manera. Y como dice en Juan, la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. En Juan 6:21, que también lo relata. Lo realmente grave de esta situación, queridos hermanos, era el asombro y la turbación de los discípulos. De todos los discípulos, nacían de las faltas de la fe y discernimientos, queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? La falta de discernimiento, la fe. Porque aún, dice su palabra, no habían entendido lo de los panes. Así dice su último versículo. O sea, la multiplicación de los panes y peces. El milagro grande que había hecho Jesús anterior a este episodio. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este ha sido su mensaje, su reflexión, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor abra sus corazones. Y como les dice el Señor, y les dice, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis, que el Señor les bendiga.